En la cena familiar, mi nuera se acercó a mí y me susurró: «Estoy embarazada de tu marido, vieja ridícula». Me reí a carcajadas y le dije: «No te preocupes, mija». Semanas después, le di una sorpresa que la destrozó. «Me da mucho gusto tenerte aquí. Sigue mi nueva historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi historia». Había estado casada con Eduardo por 43 años. 43 años de desayunos compartidos, domingos tranquilos por la mañana y ese silencio cómodo que llega cuando dos personas conocen los ritmos del corazón del otro. A los 65 años, pensé que sabía todo lo que había que saber sobre mi esposo, mi hijo Diego, y la vida que habíamos construido juntos en nuestra casa de la Colonia del Valle. Estaba equivocada. Fue un martes por la noche a finales de septiembre cuando todo cambió. El comedor estaba cálido con la luz dorada del candelabro que Eduardo me había regalado para nuestro aniversario número 20. La mesa estaba puesta con la vajilla de mi abuela, las copas de cristal atrapando la luz como pequeños prismas. Debería haber sido perfecto. Una cena familiar con nuestro hijo y su esposa de 3 años. Sofía se sentó frente a mí, su cabello rubio recogido en ese estilo severo que siempre usaba, sus ojos verdes afilados y calculadores. Tenía 28 años, 15 años menor que Diego, y desde el momento en que entró a nuestra familia, percibí algo depredador en ella. La forma en que observaba a la gente, los estudiaba, como si buscara debilidades. Esta noche estaba radiante, no el brillo suave de la satisfacción, sino algo más duro, más triunfante. Seguía tocándose el vientre a un plano, llamando la atención hacia sí misma de esa manera sutil que había dominado. Diego estaba ajeno, como siempre. Mi hijo siempre había sido confiado hasta la falta, viendo lo mejor en todos. Estaba cortando su carne con esa atención concentrada que le ponía a todo, su cabello oscuro cayendo sobre su frente de la misma manera que lo hacía desde niño. Y Eduardo, mi Eduardo se sentaba a la cabecera de la mesa, su cabello plateado perfectamente peinado, sus ojos azules, usualmente tan cálidos cuando me miraban, fijos firmemente en su plato. No me había mirado directamente en toda la noche. De hecho, no me había mirado apropiadamente en semanas. «Rosa, te has superado otra vez», dijo Diego, señalando hacia el asado que había pasado toda la tarde preparando. «Está increíble». Le sonreía a mi hijo, pero se sintió forzado. Había una tensión en el aire que hacía que la comida supiera a cartón en mi boca. Algo se estaba gestando y podía sentirlo como la presión antes de una tormenta. «Doña Rosa es una cocinera maravillosa», dijo Sofía, su voz dulce como miel, pero con un filo que solo yo parecía escuchar. «Una esposa y madre tan dedicada. Es realmente inspirador». La forma en que enfatizó «dedicada» me puso la piel de gallina, pero asentí cortésmente. «Gracias, mija». Sofía se tocó los labios con su servilleta, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «¿Sabes? He estado pensando mucho en la dedicación últimamente, en los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad». Sus ojos brillaron a través de todo tipo de desafíos. El tenedor de Eduardo tintineó contra su plato. El sonido pareció demasiado fuerte en el silencio repentino. «Qué hermoso corazón», dijo Diego, estirándose para tomar la mano de su esposa. «El matrimonio se trata de compromiso, ¿no? Construir algo juntos». «Oh, sí», estuvo de acuerdo Sofía, pero ahora me estaba mirando a mí. «Construir algo, o a veces compartir lo que ya ha sido construido». Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no podía decir exactamente por qué. Había algo en su tono, en la forma en que Eduardo continuaba evitando mis ojos, que hizo sonar las alarmas en mi cabeza. «Tengo noticias», anunció Sofía de repente, su voz cortando el silencio. «Noticias que cambiarán todo para nuestra familia». Diego se enderezó en su silla, su cara iluminándose con expectativa. «¿Qué es?». Sofía se levantó con gracia, alisándose el vestido.
estoy embarazada. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. La cara de Diego se transformó de alegría y saltó para abrazar a su esposa. Sofía, qué maravilloso. Eso es, se volvió hacia nosotros, radiante. Mamá, papá, van a ser abuelos. Deberías haber estado llena de alegría. Debería haber estado llorando lágrimas de felicidad, corriendo a abrazar a mi nuera, planeando colores para el cuarto del bebé y baby showers. En cambio, algo frío y feo se retorció en mi estómago mientras observaba los ojos de Sofía por encima del hombro de Diego. Estaba observando a Eduardo y había algo triunfante en su expresión. Felicidades, logré decir, mi voz sonando extraña incluso a mis propios oídos, pero Sofía no había terminado. Mientras Diego la soltaba y se movía para servir champán para un brindis, ella caminó lentamente alrededor de la mesa. Se detuvo junto a mi silla, inclinándose como para darme un abrazo de felicitación. En su lugar, sus labios rozaron mi oído y susurró palabras que me perseguirían durante semanas. Estoy embarazada de tu marido, vieja tonta. El mundo se inclinó. Mis manos agarraron el borde de la mesa tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Pero de alguna manera, imposiblemente, me reí. Un sonido brillante y claro que resonó por el comedor. No te preocupes, mija, me escuché decir. Mi voz firme a pesar del terremoto que estaba ocurriendo dentro de mi pecho. Todo va a salir perfectamente bien. Sofía se alejó, confusión parpadeando en sus facciones. Había esperado lágrimas, acusaciones, drama. Mi respuesta calmada la había desbalanceado. Pero mientras miraba a través de la mesa a mi esposo, mi Eduardo, quien aún no podía encontrar mis ojos, sentí algo como morir dentro de mí, la última de mi confianza quizás, el último hilo de certeza sobre la vida que pensé que había construido. Diego aún estaba hablando, levantando su copa, hablando sobre nuevos comienzos y familias en crecimiento. Su felicidad era tan pura, tan genuina, que me rompió el corazón una vez más. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Con cuántas mentiras había estado viviendo? Levanté mi propia copa con mano firme, le sonreí a mi hijo y sentí mi mundo desmoronarse en polvo a mi alrededor. El resto de la cena pasó como un borrón. Respondí cuando me hablaron. Sonreí cuando se esperaba. Interpreté el papel de la suegra sorprendida pero encantada, pero por dentro estaba gritando. Cuando finalmente se fueron, Diego charlando emocionadamente sobre cunas y fondos universitarios, Sofía lanzándome una última mirada satisfecha, me quedé en mi cocina cargando el lavavajillas con precisión mecánica. Eduardo apareció en la puerta, sus hombros encorvados por el cansancio. Rosa comenzó, su voz áspera. Esta noche no, dije sin voltearme. No puedo hacer esto esta noche. Lo escuché suspirar. Escuché sus pasos retirarse escaleras arriba al cuarto que habíamos compartido por más de 4 décadas. Pero no pude seguirlo. Aún no, tal vez nunca. En su lugar, me quedé sola en mi cocina, rodeada de los restos de lo que había sido mi última cena familiar inocente, y me pregunté cuánto tiempo había estado viviendo con extraños. El sueño no llegó esa noche. Me quedé acostada en nuestra cama king size, escuchando la respiración de Eduardo a mi lado, preguntándome si el hombre con quien había compartido mi vida era un extraño. Cada pequeño sonido, el crujir de la casa asentándose, el zumbido distante del refrigerador, parecía amplificado en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, me movía a través de mi rutina usual como una actriz interpretando un papel. Café para 2, huevos estrellados para Eduardo, pan tostado integral cortado diagonalmente como él prefería. Nos sentamos uno frente al otro en nuestra pequeña mesa del desayuno, el sol matutino filtrándose por las ventanas de la cocina, y estudié su cara como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Dormiste bien?, preguntó sin levantar la vista de su periódico. Bien, mentí. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Finalmente, Eduardo dobló su periódico y se levantó.
Estaré trabajando en el jardín hoy. Las rosas necesitan atención antes de la primera helada. Trabajando en el jardín. ¿Cuántas veces había dicho esas mismas palabras exactas durante los últimos meses? Lo observé alejarse, notando la ligera curvatura en sus hombros que no había estado ahí un año atrás. A los 72, aún era guapo de esa manera distinguida que primero había capturado mi atención en una convivencia de la iglesia hace 45 años, pero ahora me preguntaba si alguna vez había conocido realmente al hombre detrás de esa cara familiar. Después de que se fue, me senté sola con mi café enfriándose y dejé que mi mente divagara por los últimos meses, buscando pistas que había perdido. Estaban ahí, como piezas de un rompecabezas que había sido demasiado ingenua para armar. Hace 3 meses, Eduardo había comenzado a bañarse en horarios extraños, no solo su rutina matutina usual, sino de repente, después de trabajar en el patio o antes de la cena, cuando no íbamos a ningún lugar especial. Cuando le pregunté sobre eso, dijo que no quería oler a tierra y fertilizante. Hace 2 meses había encontrado un estado de cuenta de tarjeta de crédito con cargos que no reconocía, una florería en el pueblo de al lado, una joyería de la que nunca había oído hablar. Cuando le pregunté a Eduardo sobre ellos, dijo que estaba planeando sorpresas para mi cumpleaños. Mi cumpleaños era dentro de 4 meses, pero elegí creerle. Hace 6 semanas, Sofía había comenzado a pasar más frecuentemente, siempre cuando Diego estaba en el trabajo, siempre con alguna excusa sobre querer aprender recetas familiares o pidiendo consejos sobre el matrimonio. Se quedaba por horas y a menudo los encontraba a ella y a Eduardo teniendo conversaciones silenciosas que se detenían abruptamente cuando yo entraba al cuarto. Solo hablando sobre el jardín, diría Eduardo. Sofía está interesada en aprender sobre rosas, pero Sofía nunca había mostrado interés en la jardinería antes. De hecho, una vez se había quejado de que la tierra bajo sus uñas la hacía sentirse absolutamente primitiva. Ahora, sentada bajo la dura luz de la mañana después, esas conversaciones tomaron un significado diferente. La forma en que Sofía tocaba el brazo de Eduardo mientras hablaban, la forma en que se reía de cosas que no eran particularmente divertidas, la forma en que las mejillas de Eduardo se sonrojaban de una manera que no había visto en años. Lo había atribuido a que mi esposo se sintiera halagado por la atención de una mujer joven y hermosa. Vanidad inofensiva, me dije, natural para un hombre de su edad disfrutar sentirse apreciado. Qué ingenua había sido. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos oscuros. La voz de Diego estaba brillante de emoción. Mamá, ¿dormiste algo anoche? Estaba demasiado emocionado para cerrar los ojos. Aún estoy procesando, dije cuidadosamente. Son noticias maravillosas, corazón. Sofía ya está haciendo listas, nombres de bebés, temas para el cuarto, todo. Quiere empezar a ir de compras este fin de semana. Hizo una pausa. Mencionó que papá parecía realmente feliz con las noticias. Dijo que se puso un poco emocional cuando ella se lo contó. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Cuándo se lo contó? La semana pasada, creo. Quería compartirlo con él primero. Dijo que estaba nerviosa sobre cómo reaccionarían ambos. ¿No es dulce? Estaba preocupada de que pensaran que éramos demasiado jóvenes. La semana pasada le había contado a Eduardo sobre el embarazo una semana completa antes de anunciarlo a la familia. ¿Por qué haría eso a menos que... ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Sí, logré decir, solo pensando en todo lo que necesitaremos hacer para prepararnos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, piezas del rompecabezas encajando con claridad enfermiza, la conversación privada, el comportamiento extraño de Eduardo, la expresión triunfante de Sofía en la cena. Necesitaba saber la verdad, pero no podía soportar confrontar a Eduardo directamente. Aún no. Si estaba equivocada, si mi mente suspicaz estaba creando problemas donde no existían, podía destruir mi matrimonio por nada. Pero si tenía razón, pasé el resto de la mañana en una neblina, limpiando mecánicamente cuartos que ya estaban impecables.
doblando ropa que no necesitaba ser doblada. A través de la ventana de la cocina podía ver a Eduardo en su jardín, podando las rosas con movimientos cuidadosos y practicados. Alejandro, nuestro jardinero, trabajaba cerca, recortando los setos con la eficiencia silenciosa que había llegado a apreciar durante el último año. Alejandro era un alma gentil, tal vez de 35 o 40 años, con ojos cafés bondadosos y manos endurecidas por el trabajo. Vivía en un pequeño departamento arriba del garaje detrás de la casa de los García al lado, cuidando varias propiedades en nuestro barrio. Eduardo lo había contratado después de que nuestro jardinero anterior se jubiló y había llegado a querer su manera cortés y dedicación para hacer nuestro patio hermoso. Ahora lo observé trabajar y me pregunté si él sabía, si había visto cosas, si todo el vecindario sabía lo que estaba pasando en mi matrimonio antes que yo. Alrededor del mediodía, el sedán plateado de Sofía se estacionó en nuestra entrada. Emergió usando un vestido suelto que enfatizaba su cintura aún delgada, su cabello rubio atrapando la luz del sol mientras caminaba hacia el jardín donde Eduardo estaba trabajando. Observé desde detrás de las cortinas transparentes en nuestra sala de estar mientras se acercaba a mi esposo. Su conversación era animada, sus manos gesticulando, su cabeza asintiendo. En un punto, ella puso su mano en su brazo, el mismo gesto que había notado antes, pero había desechado como amistad. Ahora se veía como algo completamente diferente cuando se rió, echando su cabeza hacia atrás de esa manera practicada suya. Eduardo sonrió, realmente sonrió, de una manera que no había visto en meses. Mi pecho se contrajo con un dolor que no sabía cómo nombrar. Hablaron por tal vez 20 minutos antes de que Sofía mirara hacia la casa. Me alejé de la ventana, mi corazón acelerado con el miedo absurdo de ser atrapada, espiando a mi propio esposo. Cuando miré de nuevo, ella se había ido, su carro retrocediendo fuera de la entrada. Eduardo permaneció en el jardín, pero sus movimientos parecían diferentes ahora, más ligeros, como si su conversación hubiera levantado alguna carga de sus hombros. Esa noche estuvo casi alegre en la cena. Habló sobre el jardín, sobre planes para la próxima primavera, sobre lo emocionado que estaba de ser abuelo. Estaba más animado de lo que había estado en semanas, y me encontré estudiando su cara, buscando señales de culpa o engaño. En su lugar, vi algo que podría haber sido alivio. Sofía pasó hoy, dije cuidadosamente. Sí, asintió Eduardo cortando su chuleta con manos firmes. Muchacha dulce, está nerviosa sobre el embarazo. Quería algo de tranquilidad. ¿Qué tipo de tranquilidad? Por solo un momento, su cuchillo se detuvo. Oh, ya sabes, preocupaciones de madre primeriza, si será buena en eso, si el bebé estará sano. Preocupaciones normales, pero nada sobre Sofía me había parecido nunca normal, y estaba comenzando a sospechar que este embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Eduardo dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía vivir con la incertidumbre. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era una mentira, cada beso era traición. Iba a descubrir la verdad, sin importar cuánto doliera, porque vivir con mentiras era peor que vivir con la realidad dolorosa. La mañana siguiente, comenzaría mi investigación en serio. La investigación comenzó con el estudio de Eduardo. El miércoles por la mañana, después de que se fue a su cita médica semanal, subí las escaleras al cuarto que había sido su santuario durante tanto tiempo como habíamos vivido en esta casa. La pesada puerta de roble crujió mientras la empujé para abrirla y me sentí como una intrusa en mi propia casa. El estudio de Eduardo estaba exactamente como lo había dejado. Papeles ordenadamente apilados, libros arreglados por tema, su vieja silla de cuero posicionada justo para atrapar la luz matutina. El cuarto olía a su loción para después del afeitado y la humedad leve de libros viejos. Siempre había respetado su privacidad, rara vez entrando sin invitación. Ahora me preguntaba qué me había costado esa cortesía. Comencé con su escritorio,
mis manos temblando ligeramente mientras abría el cajón superior. Plumas, clips, tarjetas de negocios de doctores y contratistas. Nada inusual. El segundo cajón tenía facturas y correspondencia. Todo aparentemente inocente, pero en el cajón inferior, debajo de una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me cortó la respiración. Estados de cuenta bancarios, no de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta de cheques separada que no sabía que existía. Los estados de cuenta se remontaban 6 meses, y mientras escaneé las entradas, mi confusión se profundizó. Depósitos grandes, 5.000, 8.000, 12.000 apareciendo aparentemente al azar, y retiros, siempre en efectivo, siempre en números redondos, 2.000, 3.500, 7.000 $. ¿De dónde venía este dinero y a dónde iba? Fotografié los estados de cuenta con mi teléfono, mis manos temblando tan mal que tuve que tomar varias fotos para obtener imágenes claras. Luego, cuidadosamente regresé todo a su lugar y cerré el cajón, pero no pude quitarme la sensación de que me estaba perdiendo algo crucial. El sonido de un carro en la entrada me envió corriendo a la ventana, no el sedán de Eduardo, sino el carro plateado de Sofía. La observé emerger, usando jeans y un suéter ajustado que mostraba su figura, y dirigirse no hacia la puerta principal, sino alrededor del lado de la casa hacia el jardín trasero. Esta era mi oportunidad. Me deslicé escaleras abajo y me posicioné donde podía ver el jardín a través de la ventana de la cocina. Sofía estaba caminando hacia Alejandro, quien estaba rastrillando hojas cerca del viejo roble. Comenzaron a hablar, su lenguaje corporal sugiriendo familiaridad que me sorprendió. No me había dado cuenta de que se conocieran bien. Su conversación fue breve, pero intensa. Alejandro siguió sacudiendo su cabeza, mientras Sofía parecía estar insistiendo en algo. En un punto ella metió la mano en su bolsa y sacó lo que parecía un sobre. Alejandro miró alrededor nerviosamente antes de tomarlo y meterlo en el bolsillo de su chaqueta. Dinero. Le estaba dando dinero, pero ¿por qué Sofía estaría pagando a nuestro jardinero? Eduardo manejaba todos los gastos de la casa, incluyendo el salario de Alejandro. Antes de que pudiera procesar esto completamente, otro carro se estacionó en la entrada, el Honda azul de Diego. Observé a mi hijo salir y saludar a su esposa, quien inmediatamente se separó de Alejandro y se apuró hacia él con una sonrisa brillante. Sorpresa. La escuché gritar mientras echaba sus brazos alrededor de él. Esperaba atraparte para almorzar. Diego se rió, girándola. ¿Qué haces aquí, hermosa? Quería revisar el jardín con Alejandro, dijo suavemente. ¿Sabes cómo he estado queriendo aprender más sobre plantas desde que nos enteramos del bebé? Era perfectamente razonable, perfectamente inocente, pero había visto el sobre. Había visto las miradas nerviosas de Alejandro. Esto no era sobre jardinería. Mientras caminaban hacia la casa, rápidamente me moví a la sala de estar y fingí estar leyendo una revista. Entraron por la puerta principal, el brazo de Diego alrededor de la cintura de su esposa, ambos radiando felicidad. «Mamá», gritó Diego, «mira a quién encontré conspirando con nuestro jardinero». ¿Conspirando? Traté de mantener mi voz ligera. Sofía se rió, ese sonido tintineante que siempre parecía ligeramente forzado. Le estaba preguntando a Alejandro sobre qué flores serían mejores para el cuarto de un bebé. Pensé que tal vez podríamos plantar un pequeño jardín para nuestro hijo o hija. Nuestro hijo o hija. Pero el bebé no era de Diego, ¿verdad? El bebé era. Qué hermoso, me escuché decir. Alejandro es muy conocedor. Lo es, estuvo de acuerdo Sofía, sus ojos encontrándose con los míos con algo que podría haber sido desafío. Ha sido muy servicial, tan comprensivo. Había algo en la forma en que dijo comprensivo que me puso la piel de gallina, como si significara algo más de lo obvio. Se quedaron para almorzar, Diego charlando emocionadamente sobre preparativos para el bebé, mientras Sofía se sentaba callada y vigilante. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia la ventana que daba al jardín, donde Alejandro aún estaba trabajando.
Parecía nerviosa, distraída, no como la mujer confiada que había soltado su bomba en la cena 2 noches atrás. ¿Todo bien, corazón?, preguntó Diego, notando la distracción de su esposa. Solo cansada, dijo rápidamente. Hormonas del embarazo, ya sabes. Pero estaba estudiando su cara, y cansada no era lo que veía. Vi cálculo, preocupación, la expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados podrían estar saliendo mal. Después de que se fueron, observé a Alejandro trabajar por otra hora. Parecía agitado, mirando frecuentemente hacia la casa, hacia la calle, hacia su camioneta estacionada en la banqueta. Lo que sea que Sofía le hubiera dado en ese sobre lo había perturbado. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa de su cita, parecía distraído. Apenas tocó su cena, empujando comida alrededor de su plato mientras miraba al espacio. ¿Todo bien?, pregunté, haciendo eco de la pregunta anterior de Diego. Bien, dijo automáticamente. Solo pensando en el jardín, tal vez necesite replantar el lecho de rosas la próxima primavera, pero no estaba pensando en rosas. Su mente estaba claramente en otro lugar, y las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas de lo que habían estado esa mañana. El teléfono sonó justo cuando estábamos limpiando los platos de la cena. Eduardo contestó, y observé su cara palidecer mientras escuchaba. Sí, dijo silenciosamente. Sí, entiendo. Mañana por la noche. Estaré ahí. Colgó y se quedó por un momento, su mano aún en el teléfono. ¿Quién era?, pregunté. Nadie importante, dijo, pero su voz estaba tensa. Necesito hacer un mandado mañana después de la cena. Un mandado. De noche. Después de 43 años de matrimonio, mi esposo nunca había sido de mandados misteriosos nocturnos. La noche siguiente, jueves, observé desde la ventana de nuestro cuarto mientras Eduardo salía de la entrada a las 7:30. Había estado callado todo el día, distraído y nervioso. Cuando le pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre encontrarse con alguien sobre suministros de jardín. Los centros de jardinería no estaban abiertos a las 7:30 de la noche. 20 minutos después de que se fue, escuché voces en nuestro patio trasero. Asomándome por las cortinas, vi a Sofía y Alejandro parados cerca del cobertizo del jardín, su conversación urgente y acalorada. Incluso desde la distancia, podía ver que Alejandro estaba molesto, gesticulando salvajemente mientras Sofía se paraba con los brazos cruzados. No podía escuchar lo que estaban diciendo, pero su lenguaje corporal contaba una historia de conflicto, de desacuerdo sobre algo serio. En un punto, Alejandro levantó las manos en aparente frustración y comenzó a caminar hacia su camioneta. Sofía lo siguió, agarrando su brazo. Discutieron por otros pocos minutos antes de que Alejandro sacudiera su cabeza una última vez y se subiera a su camioneta. Mientras se alejaba, Sofía se quedó sola en mi patio trasero, su cara iluminada por la luz de seguridad, no viéndose nada como la mujer dulce e inocente que mi hijo había casado. Se veía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Eduardo regresó una hora después, estaba aún más retraído que antes. Fue directamente a su estudio y cerró la puerta. Podía escucharlo haciendo llamadas telefónicas, su voz baja y urgente, pero no podía distinguir las palabras. Me quedé despierta esa noche, mirando al techo, tratando de juntar las piezas de lo que había presenciado. La cuenta bancaria secreta, el sobre de dinero que Sofía le había dado a Alejandro, la llamada telefónica misteriosa y el mandado nocturno de Eduardo, la discusión acalorada entre Sofía y Alejandro. Nada de esto tenía sentido si esto era simplemente sobre una aventura. Pero ¿qué tal si no se trataba de una aventura en absoluto? ¿Qué tal si algo mucho más complicado estaba pasando bajo mis narices? La mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a seguir a Eduardo cuando saliera de la casa. Iba a descubrir a dónde lo llevaban estos mandados misteriosos. Pero primero iba a buscar en el viejo cuarto de Diego.
el cuarto donde Sofía a veces se quedaba cuando visitaba durante el día, porque estaba empezando a sospechar que los secretos de mi nuera iban mucho más profundo que embarazo y adulterio, y tenía razón. El viernes por la mañana llegó gris y lloviznando, igualando mi humor perfectamente. Eduardo se fue temprano por lo que afirmó era una ida a la ferretería, pero había dejado de creer sus explicaciones. Después de que su carro desapareció por nuestra calle arbolada, subí las escaleras al viejo cuarto de Diego, con un sentido de propósito que no había sentido en días. El cuarto había sido redecorado cuando se mudó, transformado del caos adolescente a un cuarto de huéspedes pristino, con paredes azul pálido y muebles blancos. Pero Sofía lo había hecho suyo en pequeñas formas durante sus visitas frecuentes. Una bufanda de seda drapeada sobre el espejo del tocador, loción cara en la mesa de noche, una pila de revistas en el asiento de la ventana. Comencé con el tocador, revisando cada cajón cuidadosamente. Ropa, joyería, nada inusual, pero en el cajón inferior, debajo de una pila de suéteres de diseñador, mis dedos encontraron algo inesperado. Una carpeta manila, escondida como contrabando. Adentro había documentos que me helaron la sangre, estados de cuenta bancarios de una cuenta a nombre de Diego, mostrando transacciones que sabía que mi hijo nunca había hecho. Retiros grandes, siempre en efectivo, datando de casi 8 meses atrás. Las cantidades eran asombrosas. 15,000, 20,000, 25,000 dólares. Más dinero del que Diego ganaba en medio año. Pero no eran solo estados de cuenta bancarios. Había aplicaciones de crédito a nombre de Diego para tarjetas de las que nunca lo había escuchado mencionar. Documentos de préstamos por cantidades que paralizarían sus finanzas. Y en el fondo de la carpeta, una lista escrita a mano en la elegante escritura de Sofía. Seguros Monterrey, 45,000 al. Línea de crédito Banamex, 30,000 als. Préstamo personal A. Santos, 18,000 dólares. Fondo de emergencia, 12,000 dólares. Mis manos temblaron mientras fotografié todo, mi mente acelerando para entender lo que estaba viendo. Esto no era solo sobre una aventura, esto era sobre dinero, mucho dinero, dinero que mi hijo no tenía. Un sonido de abajo me hizo congelar, la puerta principal cerrándose. Rápidamente regresé todo a su lugar y me deslicé a la ventana. El carro de Sofía estaba en la entrada y ella estaba caminando hacia la casa con su paso confiado usual. Llegué abajo justo cuando ella entró por la puerta principal, usando la llave que le habíamos dado después de la boda. «Rosa», gritó, su voz brillante con alegría falsa. «Espero que no te moleste que me haya metido sola. Esperaba que pudiéramos tener una pequeña plática». Se me secó la boca. «Por supuesto. ¿Te gustaría café? Sería encantador». Me ocupé con la cafetera, hiperconsciente de Sofía acomodándose en mi mesa de cocina como si fuera dueña del lugar. Cuando me di la vuelta me estaba observando con esos ojos verdes afilados, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Pareces nerviosa», observó, inclinando su cabeza. «¿Está todo bien?» «Solo cansada», mentí, poniendo su taza frente a ella. «¿No dormiste bien?» Tomó un sorbo delicado. «Imagino que tienes mucho en tu mente. Los bebés nuevos pueden ser abrumadores, especialmente cuando son inesperados». Había algo en su tono que me hizo estudiar su cara más cuidadosamente. Se veía diferente hoy, más dura de alguna manera, como si hubiera dejado caer algo del acto de joven esposa dulce que usualmente usaba alrededor de mí. «Sofía», dije cuidadosamente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Por qué le contaste a Eduardo sobre el embarazo antes de contarle a Diego?» Su taza se pausó a medio camino a sus labios. Por solo un momento, algo parpadeó a través de su cara. Sorpresa, tal vez, o cálculo. Luego la sonrisa regresó. «Estaba nerviosa», dijo suavemente. «Quería asegurarme de que la familia fuera solidaria antes de contarle a mi esposo. Eduardo siempre ha sido tan amable conmigo». «Amable», repetí. «Muy amable, protector incluso. Ha estado tan preocupado por mí últimamente». Puso su taza y se inclinó hacia adelante. «Ha mencionado que he estado teniendo algunas
¿Dificultades? ¿Qué tipo de dificultades? Oh, solo algo de estrés. Presiones financieras. Sus ojos nunca dejaron los míos. Sabes cómo es cuando eres joven y tratas de establecerte. A veces haces elecciones que parecían razonables en el momento, pero se vuelven complicadas después. Me sentí como si estuviera caminando por un campo minado. ¿Qué tipo de elecciones? Sofía se rió, pero no había calidez en ello. El tipo que requiere miembros de familia comprensivos. El tipo que requiere discreción. Hizo una pausa, estudiando mi cara. El tipo con el que tu esposo ha sido tan servicial. Mi pecho se apretó. No entiendo. ¿No entiendes? Se levantó, moviéndose a la ventana que daba al jardín. Eduardo es un hombre tan bueno, un padre tan dedicado. Haría cualquier cosa para proteger a su familia, ¿no? Incluso si significara sacrificar su propia reputación. Las palabras colgaron en el aire como veneno. La miré fijamente, la forma casual en que examinaba mi jardín, como si estuviera evaluando bienes raíces. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Se dio la vuelta y la máscara se había ido completamente ahora. Lo que vi en su cara era cálculo frío, la expresión de alguien que tenía todas las cartas y lo sabía. Estoy diciendo que algunos secretos son más valiosos que otros, Rosa, y algunas personas pagarán caro para mantener esos secretos enterrados. Antes de que pudiera responder, el sonido de voces afuera captó nuestra atención. A través de la ventana podía ver a Eduardo y Alejandro teniendo lo que parecía una conversación intensa cerca del cobertizo de herramientas. Eduardo estaba gesticulando enfáticamente mientras Alejandro seguía sacudiendo su cabeza. La cara de Sofía cambió, un destello de algo que podría haber sido pánico cruzando sus facciones. Disculpa, dijo rápidamente, dirigiéndose a la puerta trasera. Necesito hablar con ellos. La seguía afuera, manteniéndome lo suficientemente cerca para escuchar, pero tratando de parecer casual. La conversación se detuvo abruptamente cuando Sofía se acercó, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. ¿Está todo bien?, preguntó Sofía, pero su voz era filosa con advertencia. Alejandro miró between Eduardo y Sofía, su cara troubled. No puedo seguir haciendo esto, dijo silenciosamente. Esto no está bien. Diego es un buen hombre. No se merece, Alejandro. La voz de Sofía era fría como hielo. Ya discutimos esto. ¿Discutieron qué?, pregunté dando un paso más cerca. Los tres se voltearon a mirarme y vi culpa escrita en todas sus caras, aunque de maneras muy diferentes. Alejandro se veía enfermo de remordimiento. Sofía se veía enojada por ser interrumpida. Y Eduardo se veía como un hombre que había estado cargando una carga terrible por demasiado tiempo. Rosa, dijo, su voz ronca, no deberías estar aquí afuera. En mi propio patio trasero, mantuve mi voz firme a pesar del caos en mi pecho. ¿Qué exactamente han discutido todos que no debería escuchar? El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el sonido de lluvia golpeteando en las hojas arriba de nuestras cabezas. Finalmente, Alejandro habló. No puedo hacer esto más, dijo, mirándome directamente. Señora Herrera, hay cosas que necesita saber, cosas sobre... Ya es suficiente, gritó Sofía. Alejandro, teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo?, demandé. Alejandro miró a Eduardo, algo suplicante en su expresión. Dígale, dijo, se merece saber lo que realmente está pasando. Eduardo cerró sus ojos y cuando los abrió estaban llenos de un dolor tan profundo que me cortó la respiración. Rosa, susurró, nunca quise que te enteraras de esta manera. ¿Enterarme de qué? Pero incluso mientras preguntaba, las piezas estaban encajando en mi mente. Los estados de cuenta bancarios arriba, los mandados misteriosos, las amenazas veladas de Sofía sobre secretos y protección. No es lo que piensas, dijo Eduardo urgentemente. No es lo que ella quiere que pienses. Sofía se rió, un sonido como vidrio rompiéndose. Oh, pero es exactamente lo que ella piensa. ¿No es así, Rosa? Tu devoto esposo teniendo una aventura con la esposa de su hijo. ¡Qué cliché! Miré fijamente a mi esposo, buscando en su cara la verdad. Eduardo, no estoy teniendo una aventura, dijo, su voz quebrándose. Rosa, yo nunca... Se detuvo mirando desesperadamente a Sofía.
Pero no puedo explicar ¿Sin qué? Presioné. Sin destruir la vida de nuestro hijo, terminó Sofía por él, su sonrisa triunfante. ¿Ves, Rosa? Tu esposo ama a Diego demasiado para contarle la verdad sobre su esposa, sobre lo que he estado haciendo, sobre lo que sé. El mundo pareció inclinarse alrededor de mí. ¿Qué sabes sobre qué? Alejandro dio un paso adelante, su cara pálida pero determinada. Sobre el dinero, dijo silenciosamente, sobre lo que Diego ha estado haciendo para pagar sus deudas de juego, sobre las cuentas que ella le hizo abrir, los préstamos que lo convenció de sacar. Alejandro, advirtió Sofía, pero Alejandro continuó, las palabras saliendo como si las hubiera estado reteniendo por meses. Ella ha estado chantajeando al señor Herrera, amenazando con destruir a Diego si no coopera con sus mentiras, haciéndolo pretender estar teniendo una aventura para cubrir lo que ella realmente ha estado haciendo. Mis piernas casi se dieron por vencidas. Agarré el poste de la cerca para apoyarme, mirando fijamente las tres caras frente a mí. ¿Deudas de juego? Eduardo asintió miserablemente. Póker en línea, apuestas deportivas. Comenzó pequeño, pero extendió sus manos desesperadamente. Debe más de 100,000 doros, Rosa. Agente peligrosa. ¿Y ella sabe? Ella es quien lo metió en eso, dijo Alejandro, su voz espesa de disgusto. Lo introdujo a los sitios, lo animó a apostar más grande. Luego, cuando estaba demasiado metido, le ofreció ayudar, por un precio. Miré a Sofía, quien estaba observando esta revelación con algo que podría haber sido diversión. ¿Qué precio? Silencio. Dijo simplemente, cooperación, un matrimonio que me da acceso a los recursos de tu familia. Su mano se movió a su estómago, y seguro para el futuro, el bebé, susurré. No es de Diego, terminó Alejandro silenciosamente, es mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia continuó cayendo alrededor de nosotros, pero apenas lo noté. Todo lo que pensé que sabía sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre los últimos meses se estaba desmoronando como arena. Sofía aplaudió lentamente, burlonamente. Bueno, dijo, supongo que ya se destapó la olla. La pregunta es, Rosa, ¿qué vas a hacer al respecto? La confrontación en el jardín me dejó sintiendo como si me hubiera golpeado un camión. Me senté en mi sala de estar por horas después de que todos se fueron, mirando a la nada, tratando de procesar la enormidad de lo que había aprendido. Mi hijo se estaba ahogando en deudas de juego. Mi esposo estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una manipuladora calculadora que estaba embarazada del hijo de nuestro jardinero. Y de alguna manera se suponía que yo tenía que descifrar cómo manejar esto sin destruir a todos los que amaba. Los siguientes días pasaron en una realidad extraña, suspendida. Eduardo y yo nos movimos alrededor uno del otro como fantasmas, ambos sabiendo que todo había cambiado, pero ninguno bastante listo para dirigirlo. Trató de explicar varias veces, acercándose a mí con esa mirada perseguida en sus ojos, pero levanté mi mano cada vez. Aún no, le dije, necesito pensar. Y sí pensé, constantemente, sobre el juego de Diego, sobre cómo había perdido las señales de su adicción, sobre el sacrificio de Eduardo, tomando el papel del esposo infiel para proteger a nuestro hijo de las consecuencias de sus elecciones, sobre la red de mentiras y manipulación de Sofía. Pero más que nada, pensé en Alejandro. Había renunciado al día siguiente, por supuesto. Dejó una nota diciendo que se estaba mudando de regreso a su pueblo natal, que sus servicios ya no eran necesarios. Encontré la nota metida bajo una maceta junto a la puerta trasera, su escritura temblorosa y disculpándose. Siento todo, decía. Nunca quise que nada de esto pasara. Espero que algún día puedas perdonarme. Pero no estaba enojada con Alejandro. Si acaso, sentía pena por él. Sofía era como una araña, y él simplemente había sido otra mosca atrapada en su red. Fue el martes de la siguiente semana, cuando el destino me entregó la llave de todo. Había estado evitando subir escaleras, evitando el viejo cuarto de Diego, donde había encontrado esos documentos financieros condenatorios. Pero esa mañana escuché agua corriendo en el baño de huéspedes.
el que estaba junto a ese cuarto. Sofía estaba aquí de nuevo, usando nuestra casa como su refugio personal. Esperé hasta que la escuché bajar. Luego fui a revisar que no hubiera dejado el agua corriendo. Era una excusa tonta, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que tenía alguna pequeña medida de control en este caos. El baño estaba pristino, como siempre después de una de las visitas de Sofía. Era meticulosa sobre limpiar después de sí misma, no dejando rastro de su presencia, excepto el leve aroma de su perfume caro. Pero esta vez había dejado algo atrás. Estaba metido detrás del inodoro. Probablemente se cayó de su bolsa. Un sobre blanco largo, ligeramente arrugado. Mi corazón comenzó a acelerarse antes de siquiera abrirlo. Algún instinto me decía que esto era importante. Adentro había una sola hoja de papel con el membrete de Laboratorios GenTech, un resultado de prueba de ADN fechado hace solo 3 días. Mis manos temblaron mientras leí el lenguaje clínico que deletreaba la verdad en blanco y negro. Resultados de prueba de paternidad. Madre Sofía Catherine Herrera. Hijo no nacido vía amniocentesis. Supuesto padre 1. Diego Miguel Herrera excluido. Probabilidad de paternidad 0%. Supuesto padre 2. Alejandro Daniel Santos, no excluido. Probabilidad de paternidad 99.7%. Me senté en el inodoro cerrado, el papel temblando en mis manos. Aquí estaba, la prueba que necesitaba. El bebé no era de Diego, ni siquiera era de Eduardo como Sofía había afirmado. Era el hijo de Alejandro. Pero ¿por qué tenía una prueba de paternidad? Si estaba planeando hacer pasar al bebé como de Diego, ¿por qué arriesgarse confirmando la verdad? La respuesta me llegó en un destello de horrible claridad. Seguro. Esta era su póliza de seguro. Su prueba de que podía destruir a nuestra familia cuando quisiera. Podía producir esta prueba en cualquier momento. Afirmar que Eduardo la había forzado a mentir. Pintarse como la víctima de un hombre mayor poderoso. Estaba cubriendo todas sus bases, asegurándose de que tuviera palanca sin importar lo que pasara. Escuché pasos en las escaleras y rápidamente doblé el papel, deslizándolo en el bolsillo de mi cardigan. Para cuando Sofía apareció en la puerta del baño, estaba calmadamente revisando la llave. Rosa, dijo, su voz cuidadosamente neutral. No sabía que estabas aquí arriba, solo asegurándome de que todo esté cerrado apropiadamente, dije, encontrando sus ojos en el espejo. ¿Sabes cómo pueden ser estas tuberías viejas? Asintió, pero podía ver cálculo en su expresión. Se estaba preguntando si había encontrado algo, si había visto algo que no debería haber visto. ¿Cómo te sientes?, pregunté, volteándome a encararla. Con el embarazo, digo. Bien, dijo cuidadosamente. Un poco cansada. El doctor dice que todo se ve normal. Qué bueno. ¿Cuándo es tu próxima cita? La próxima semana. Hizo una pausa. Diego viene conmigo. Está tan emocionado de ver el ultrasonido. Mi corazón se rompió por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan genuina, y todo estaba construido sobre mentiras. Sofía, dije suavemente, ¿no hay nada que quieras decirme? Por solo un momento su máscara se deslizó. Vi incertidumbre ahí, tal vez incluso un destello de culpa, pero luego el cálculo frío regresó. ¿Cómo qué? La verdad. Nos miramos fijamente una a la otra en ese pequeño baño, dos mujeres que ambas sabíamos mucho más de lo que estábamos diciendo. Finalmente, Sofía sonrió. Esa sonrisa afilada y depredadora que estaba aprendiendo a odiar. La verdad es subjetiva, ¿no es así, Rosa? Está lo que pasó. Y está lo que la gente cree que pasó. Y a veces lo que la gente cree es más importante que los hechos. Se movió pasándome hacia la puerta. Luego se pausó. Por cierto, dijo, su voz casual. Parece que se me cayó algo de mi bolsa. No has visto nada, ¿verdad? Mi mano se movió instintivamente a mi bolsillo, donde los resultados de la prueba de ADN crujieron suavemente contra mis dedos. No, dije firmemente, nada en absoluto. Estudió mi cara por un largo momento. Luego asintió. Estoy segura de que aparecerá, dijo. Las cosas importantes siempre aparecen. Después de que se fue, me senté en ese baño por mucho tiempo.
sosteniendo el papel que podía cambiarlo todo. Podía mostrárselo a Diego ahora mismo, exponer las mentiras de Sofía, liberar a Eduardo de su chantaje, pero sabía que no era tan simple. Diego estaría devastado, no solo sobre la aventura que realmente no era una aventura, sino sobre su adicción al juego siendo expuesta, sobre la deuda que lo había hecho vulnerable a la manipulación de Sofía. En primer lugar, podría nunca recuperarse de la vergüenza, y Alejandro, pobre Alejandro, quien había sido tanto víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de vuelta a este lío, forzado a enfrentar las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras me senté ahí, pensando en los ojos perseguidos de Eduardo y la emoción inocente de Diego sobre convertirse en padre, me di cuenta de que la verdad tenía que salir. No todo de una vez, tal vez, no de una manera que destruyera a todos, pero de alguna manera, de alguna forma, las mentiras tenían que terminar. Esa noche encontré a Eduardo en su estudio, mirando papeles que realmente no estaba leyendo. Cuando toqué en el marco de la puerta, levantó la vista con ojos que no tenían esperanza. ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió, señalando a la silla a través de su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN de mi bolsillo, poniéndola en la madera pulida entre nosotros. Su cara se puso blanca mientras la leía. ¿Dónde conseguiste? Se le cayó. En el baño de arriba. Eduardo se pasó las manos por el cabello, de repente viéndose cada uno de sus 72 años. Rosa, puedo explicar. No necesitas explicar, dije silenciosamente. Sé que no estás teniendo una aventura. Sé que ella te ha estado chantajeando. Sé sobre el juego de Diego. Me miró fijamente con asombro. ¿Sabes? Alejandro me contó. Antes de que se fuera, me incliné hacia adelante. Eduardo, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me confiaste la verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. La primera vez que había visto a mi esposo llorar en 20 años. Porque no podía soportar verte mirar a Diego de la manera que mirabas a tu padre, susurró. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi padre también había sido un jugador. Había perdido la casa familiar cuando yo tenía 16. La vergüenza y decepción habían coloreado toda mi juventud. Y Eduardo sabía qué tan profundas corrían esas cicatrices. ¿Pensaste que lo culparía? Pensé que te rompería el corazón y pensé que podía manejarlo, pagar sus deudas silenciosamente, conseguirle ayuda, hacer que desapareciera antes de que tuvieras que saber. Pero Sofía se enteró, asintió miserablemente. Ella lo animó, lo metió más en deuda de lo que podría pagar solo. Luego ofreció ayudar. Si yo seguía el juego con su historia sobre la aventura, ¿por qué? ¿Qué gana ella con eso? Tiempo, dijo simplemente. Tiempo para establecerse en nuestra familia. Tiempo para hacerse indispensable. Y una historia de cobertura para cuando llegue el bebé y no se parezca a Diego. Miré la prueba de ADN de nuevo. Iba a culparte a ti. Eventualmente sí. Hacer que pareciera que yo la seduje. La forcé a la aventura. Pintarse como la víctima. Se rió amargamente. Es muy inteligente nuestra Sofía, pero no lo suficientemente inteligente, dije levantando el papel. Cometió un error. Eduardo me miró con algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué estás pensando? Me levanté alisándome la falda, sintiéndome más determinada de lo que había estado en semanas. Estoy pensando que es hora de una cena familiar, dije, y esta vez voy a ser yo quien tenga las sorpresas. La mirada de alivio y admiración en la cara de mi esposo hizo que valiera la pena luchar por 43 años de matrimonio. Pasé 3 días planeando esa cena con la precisión de un estratega militar. Cada detalle tenía que ser perfecto. El tiempo, el ambiente, la revelación que finalmente liberaría a mi familia de la red de mentiras de Sofía. El jueves por la noche llamé a Diego y los invité para la cena del domingo. Solo familia, dije, asegurándome de que mi voz llevara la calidez de una abuela por ser. Quiero celebrar al bebé apropiadamente esta vez. Diego estaba encantado. ¡Qué maravilloso, mamá! Sofía ha estado preocupada de que estuvieras molesta por algo. Esto significará el mundo para ella, si supiera.
Pasé el sábado cocinando todas las comidas favoritas de Diego: carne asada con verduras, pan casero, pay de manzana de la receta de mi abuela. La casa se llenó de los ricos sentidos de comodidad y tradición, de cenas dominicales de su infancia, cuando la vida era más simple. Nuestra mayor preocupación era si terminaría su tarea. Eduardo me observó trabajar con una mezcla de admiración y ansiedad. Habíamos hablado hasta muy tarde después de que encontré la prueba de ADN, planeando cómo manejar la revelación. Quería confrontar a Sofía directamente, pero lo convencí de que un enfoque más sutil sería mejor. Ella prospera con el drama, le dije. Espera lágrimas y acusaciones. Vamos a darle algo que no sabrá cómo manejar. Dignidad silenciosa y prueba irrefutable. El domingo por la tarde puse la mesa con mi mejor porcelana, el juego de boda que había sido cuidadosamente preservado para ocasiones especiales. La ironía no se me perdió. Usar estos símbolos de compromiso matrimonial para exponer la traición definitiva de los votos matrimoniales. Sofía llegó usando un vestido suelto que enfatizaba su embarazo, su mano descansando protectoramente en su bulto aún pequeño. Se veía radiante, brillando con la satisfacción de una mujer que creía que tenía todo el poder. «Rosa», exclamó, besando mi mejilla con aparente afecto, «todo huele maravilloso. ¿Te has tomado tantas molestias?» «Ninguna molestia en absoluto», dije suavemente. «La familia vale cada esfuerzo». Diego sonrió, jalando la silla de su esposa con la atención galante que había aprendido de su padre. «¿No es increíble, mamá? Podría abrir su propio restaurante». «Absolutamente», estuvo de acuerdo Sofía, pero sus ojos estaban vigilantes, estudiando mi cara por señales de la tensión que había marcado nuestras interacciones recientes. Estaba confundida por mi aparente buen humor, incierta de si sentirse aliviada o sospechosa. Hicimos plática casual durante los aperitivos, Sofía describiendo sus últimos síntomas de embarazo, Diego compartiendo noticias de su trabajo, Eduardo haciendo preguntas gentiles sobre la fecha de parto del bebé. Para cualquiera observando, nos veíamos como una familia perfectamente normal celebrando nueva vida. Pero estaba observando a Sofía cuidadosamente, notando cómo desviaba ciertas preguntas, cómo su mano se movía a su estómago cuando la conversación se dirigía a especificaciones sobre el embarazo. Estaba interpretando el papel de madre esperando, pero había algo calculado sobre ello, como si estuviera recordando líneas de un guión. «¿Sabes?», dije casualmente mientras servía el plato principal. «He estado pensando en la historia familiar últimamente, en la genética». El tenedor de Sofía se pausó a medio camino a su boca. «¿Genética? Es fascinante cómo los rasgos se pasan por generaciones. Color de ojos, textura del cabello, facciones faciales». Le sonreía a Diego. «Tienes los ojos de tu padre, pero mi barbilla terca». Diego se rió. «Gracias por eso, mamá. Me pregunto cómo se verá el bebé», continué, mi voz conversacional. «¿Tendrá el cabello oscuro de Diego o tu rubio, Sofía? ¿Será alto como los hombres Herrera o pequeño como tú? Es imposible predecir», Sofía dijo cuidadosamente. «La genética puede ser sorprendente». «Oh, pero la ciencia moderna está tan avanzada ahora», dije, tomando un sorbo de vino. «Pueden decirte tanto sobre un bebé incluso antes del nacimiento. Pruebas de ADN, confirmación de paternidad. Es realmente bastante notable». La palabra paternidad colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Sofía se quedó muy quieta, su cara cuidadosamente en blanco. Eduardo puso su tenedor, reconociendo que habíamos llegado al momento crucial. «¿Pruebas de ADN?», preguntó Diego, ajeno a la tensión crepitando alrededor de él. «¿Te refieres como esos kits de ancestría?» «Entre otras cosas», dije. «También pueden determinar parentesco con casi perfecta precisión. Muy útil cuando hay preguntas sobre relaciones familiares». La respiración de Sofía se había vuelto superficial, pero mantuvo su compostura. «¿Qué tema tan raro para conversación de cena?» «¿Lo es?». Incliné mi cabeza. «Creo que es bastante relevante en realidad».
Me levanté y caminé al aparador donde había puesto un sobre Manila antes de la cena. Mis manos estaban firmes mientras regresaba a la mesa, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Sofía, querida, dije, mi voz gentil pero implacable. Creo que se te cayó algo en mi baño la semana pasada. Su cara se puso blanca mientras puse los resultados de la prueba de ADN frente a ella. El papel parecía brillar bajo la luz del candelabro. Su lenguaje clínico, deletreando la verdad en blanco y negro marcado. Diego frunció el ceño, alcanzando el documento. ¿Qué es esto? No, susurró Sofía, pero era demasiado tarde. Observé la cara de mi hijo mientras leía. Vi confusión dar lugar a entendimiento, luego a devastación. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con el peso de ilusiones destrozadas. No entiendo, dijo Diego finalmente, su voz apenas audible. ¿Alejandro Santos? ¿Quién es Alejandro Santos? Nuestro antiguo jardinero, dijo Eduardo silenciosamente. Diego miró a su esposa, sus ojos suplicando por una explicación que hiciera sentido a esta pesadilla. Sofía se sentó congelada, atrapada entre negación y confesión, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose alrededor de ella. El bebé no es tuyo, hijo, dije gentilmente. Nunca lo fue. Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. La cara de Diego se desplomó mientras la verdad se asentó, no solo sobre el bebé, sino sobre todo las deudas de juego que lo habían hecho vulnerable, la manipulación que lo había atrapado en la red de Sofía, la forma en que su vergüenza sobre su adicción había sido usada en su contra. Sofía trató de salvar la situación, tejiendo una historia desesperada sobre ser forzada a la aventura, sobre Eduardo aprovechándose de su vulnerabilidad. Pero las mentiras sonaron huecas ahora, transparentes frente a la prueba documentada. «Planeaste esto», dijo Diego lentamente, las piezas encajando en su mente. «Sabías sobre mi problema de juego, lo animaste. Estaba tratando de ayudarte», protestó Sofía, metiéndome más en deuda, usando mi vergüenza para chantajear a mi padre para que siguiera el juego con tus mentiras. No tenía respuesta para eso. Y Alejandro, la voz de Diego, se quebró en el nombre. También lo sedujiste. Era solo otra herramienta en tu juego. No se suponía que pasara, susurró Sofía. Solo me sentía sola y él era amable. Así que destruiste su vida también. Eduardo habló entonces, su voz pesada con el peso de meses de silencio. Hijo, quiero que sepas que nunca la toqué. Te dejé creer que estaba teniendo una aventura porque no podía soportar verte enfrentar las consecuencias del juego. Pensé que podía protegerte. Diego miró a su padre con ojos llenos de dolor y gratitud. Papá, no tenías que hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Eres mi hijo, pero debí haber confiado a tu madre con la verdad. Debí haber confiado que fueras más fuerte que tus errores. La limpieza fue rápida y decisiva. Sofía empacó sus cosas esa misma noche, sus maletas apiladas junto a la puerta principal como una fortaleza de fracaso. No tenía dónde ir, ninguna familia que la recibiera, ningún amigo que no estuviera conectado a las mentiras que había contado. ¿Qué hay del bebé?, preguntó desesperadamente mientras Diego cargaba sus pertenencias en su carro. No puedes abandonar a tu nieto, el bebé estará bien, dije calmadamente. Ya llamé a la hermana de Alejandro en Phoenix. Está dispuesta a recibirte hasta el nacimiento, a ayudarte a levantarte. Sofía me miró fijamente con asombro. ¿Arreglaste que fuera a Phoenix? Arreglé que tuvieras una oportunidad de empezar de nuevo, corregí. De criar a tu hijo honestamente, sin mentiras o manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Mientras su carro desaparecía por nuestra calle, no sentí triunfo, ninguna satisfacción, solo tristeza por el dolor que había sido causado y alivio de que las mentiras finalmente habían terminado. 6 meses después, recibí una foto por correo, un bebé con cabello oscuro y los ojos gentiles de Alejandro. En la parte de atrás, en la escritura de Sofía, su nombre es David,
Gracias por darme una segunda oportunidad. Diego había comenzado a ir a Jugadores Anónimos, enfrentando su adicción con la misma determinación que le ponía a todo en su vida. Eduardo y yo estábamos más cerca de lo que habíamos estado en años. Nuestro matrimonio fortalecido por la verdad que finalmente habíamos compartido. Y nuestro verdadero nieto, el nacido de padres que se amaban honestamente, llegó 8 meses después de esa terrible cena. Una hermosa niña con los ojos oscuros de Diego y la risa contagiosa de su nueva esposa Sara. A veces las victorias más grandes son las más silenciosas, no las confrontaciones dramáticas o revelaciones públicas, sino el acto simple de elegir verdad sobre mentiras, perdón sobre venganza y amor sobre el miedo de ser lastimado. Aprendí que a los 65 nunca es demasiado tarde para luchar por tu familia, y a veces el arma más poderosa no es la ira o la acusación, sino la dignidad silenciosa de una mujer que conoce su propio valor y se rehúsa a dejar que alguien lo disminuya. Al final no destruí a Sofía, simplemente removí su poder para destruirnos, y eso hizo toda la diferencia. Ahora tengo curiosidad sobre ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 otras historias que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.